Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este momento presente. Solo existe este momento, siempre va a ser el mismo momento, y en este momento es donde está el amor, está la realidad, y la realidad es el amor. En este video quiero platicar de un tema que considero es bastante importante. Yo voy a misa y en la misa, en la iglesia, veo que mucha gente no comulga, no toma la hostia. Y considero que la hostia es el clímax, es el centro de toda la religión cristiana, católica. Tomarla es el momento en donde estamos permitiendo que entre a nosotros la carne de Cristo. Es la manera en cómo vamos a purificarnos, a avanzar en el camino de la purificación. Entonces veo que mucha gente no comulga. Y lo que sucede y ha sucedido es que los sacerdotes condicionaron que la gente llegue a tomar la hostia, porque están diciendo que para llegar a tomarla necesitamos estar confesados, tener la primera comunión, la confirmación, todo el papeleo bien hecho. Pero Cristo, ¿cuándo dijo que había que hacer un papeleo para llegar a comulgar con Él, a estar con Él, a comunicarnos con Él? Es parecido esto que sucede en la iglesia con... Te voy a poner un ejemplo, una empresa. Está el dueño de la empresa que a lo mejor es buena onda. Es un dueño, un jefe buena onda. Y tú quieres llegar a hablar con él. Pero para llegar a hablar con él, te recibe su secretaria o alguien, un empleado de él. Y el empleado puede ser que está de mal humor, o puede ser que no tiene un nivel de conciencia tan desarrollado como el jefe, el creador de la empresa. Normalmente sucede que el empleado dice, no, porque está muy ocupado, o son los que se ponen hasta cierto punto resistentes para que lleguemos a hablar con el jefe. Y ya que pasas todos esos intermediarios, llegas con el jefe y dices, órale, sus empleados son súper sangrones a lo mejor, y el jefe es un pan de Dios. Eso mismo ha sucedido en siglos y siglos, que los sacerdotes han aprovechado para condicionar la toma de la hostia. Entonces yo lo observo y veo como mucha gente cree que no puede tomar la hostia porque vive en pecado. Eso es lo que me dice, vivo en pecado, no puedo tomar la hostia. Pero la hostia es justamente para purificar los pecados. Entonces hay un mal entendimiento de la educación espiritual en Occidente en relación a lo que significa esto de tomar la hostia. Tomar la hostia es hacerme uno con Dios. ¿Qué quiere decir?
que voy a purificarme de la distancia que tengo conmigo mismo para conectarme conmigo mismo de una manera profunda. El pecado es vivir en el ego, y el ego es la mente con todas sus capas, el condicionamiento familiar, social, cultural, que no nos permite conectar profundamente con nosotros mismos, con nuestra energía natural y ser lo que somos. Entonces cada toma de hostia nos va poco a poco purificando del ego, que es el pecado, por así decirlo, porque no es ningún pecado, no hay pecado como tal, pero podríamos explicarlo, la relación que hay entre religión y psicología, como que el pecado es el ego. Si yo vivo en el ego, no me siento, no conecto conmigo, no conecto con mi divinidad interior, no estoy conectado con el ser divino que soy. Entonces la hostia es el camino para ir purificándonos y llegando a conocer a Dios. Y mucha gente no lo hace, entonces van a la iglesia y retrasan su desarrollo espiritual al no tomar la hostia, porque creyeron lo que los sacerdotes dicen, que no puedes llegar con el jefe de la empresa porque él no te va a aceptar, porque necesitas tener tales requisitos. Pero ¿realmente Cristo pidió esos requisitos? No. Cristo lo que dice es: tomen este cuerpo, es para todos. Es para todos. Dios no está diciendo tú sí, tú no. El que sí lo hace es el sacerdote y no todos. Que hubo un mal entendimiento ahí, porque tampoco creo que ellos sean malas personas, no estoy atacándolos a ellos tampoco. Simplemente hay un mal entendimiento, entonces necesita llegar a alguien, en este caso yo, para explicar que todo mundo que va a la iglesia tiene que tomar la hostia, porque es la entrada al cielo, es la celebración. Entonces no estoy con la culpa, yo soy culpable. Entonces ¿cómo te vas a liberar de la culpa si no es a través de la hostia? Entonces es un círculo medio engañoso en donde se quedan estancados muchos cristianos y no avanzan en su camino de la purificación por este mal entendimiento de que no puedo tomar la hostia porque estoy en pecado. Pero la hostia es justamente para liberarte del pecado. Entonces es algo medio extraño que yo ya entendí por qué sucedió. Tiene que ver con esto, que el jefe es el jefe, Cristo es Cristo, pero luego los empleados que están abajo a veces no tienen el nivel de conciencia para hacer las cosas correctamente. Y claro que te meten culpa, entonces les crees más a los sacerdotes que a mí, porque tienen hasta cierto punto pues una aceptación social, pero también ellos se han equivocado en este punto. Hay que aprender a reconocer nuestros errores para poder avanzar. Entonces yo le pido a la gente que va a la iglesia que tome la hostia, y si siente mucha culpa de que es que no están en orden, que la primera comunión y que la confesión, con que te confieses una vez al año, esa es la regla. Una vez al año confiésate y ya puedes comulgar. Y si sientes mucha culpa, ordena los papeles para hacerlo, pero que sepas que tomar la hostia es lo que nos va a hacer avanzar rápidamente para reconocer nuestro ser divino y vivir desde el ser divino que somos y no desde el ego, que es la persona que se percibe como separada de la totalidad.
muy importante este punto. Yo me he dedicado por 15 años o más a desarrollar el budismo, el cristianismo, el tarot de la conciencia, la sanación del árbol genealógico, el masaje, la respiración, la meditación, el yoga, tantas cosas que he estado desarrollando. Y por eso considero que puedo decirte esto. En general la gente no sabe que la hostia no le es negada a nadie. Incluso tú puedes no tener los papeles bien puestos, y Dios te va a decir: ven acá, hijo, toma la hostia, purifícate. Incluso a lo mejor es un pecado no tener los papeles en orden, y la hostia te lo va a quitar ese pecado también. La hostia es como si se saltara todas las reglas, la misma autoridad sacerdotal. La hostia es más poderosa que la misma autoridad sacerdotal, porque es Dios mismo. Ahora, ¿cómo es posible que una oblea genere un efecto de purificación? Te lo voy a explicar. Lo que sucede aquí es que cuando mucha gente hace que una cosa signifique algo, se vuelve un símbolo. Por ejemplo, el dinero, que es papel. Todo el mundo generamos la convención de que eso significa dinero, el papel con un número escrito. Lo mismo la oblea. Todo el mundo está significándola, diciendo: la oblea significa la carne de Cristo, de Dios. Entonces, cuando muchísima gente se pone de acuerdo para significar así una cosa, la cosa, en este caso la oblea, se vuelve un símbolo. Y un símbolo es algo que está en el inconsciente, en este caso colectivo, y que va a movilizar la energía. Los símbolos lo que hacen es movilizar las energías. Es la manera en cómo nuestro psique funciona, a través de los símbolos. Entonces, como toda la gente está diciendo que la oblea es la carne de Dios, al tomarla, el inconsciente colectivo resuena con este símbolo que estás ingiriendo y sucede una purificación. Yo cada vez que me tomo la hostia, porque cada vez que voy a misa me tomo la hostia, voy viendo cómo se van liberando cosas. Poco a poco estoy avanzando día tras día en el camino hacia la purificación de todas las memorias de los ancestros, los pecados de los ancestros, mis propios traumas. Tanta cosa se está liberando y veo cómo avanzo cada vez que tomo la hostia. Entonces, si tú quieres avanzar en el camino de la sanación, de la purificación, y estás yendo a la iglesia y no estás tomando la hostia, lo que va a suceder es que estás retrasando tu evolución. Eso es todo. Por haber creído que no puedes tomarla porque el empleado del jefe te dice es que no te va a recibir el jefe, te va a rechazar. Y llegas con el jefe y es todo amable y te dice: ay, qué bonito tu currículum, bienvenido a la empresa, me caes muy bien. O sea, una cosa es el jefe y otra cosa son los empleados, los intermediarios, que luego se ponen muy sangrones para llegar con el jefe. Entonces, eso fue lo que pasó en la iglesia. Se pusieron muy sangrones para llegar con el jefe. Y yo lo único que te estoy diciendo es: ve directamente con el jefe. Sáltate a los empleados y llega directo con Dios. ¿Tú crees que Dios te va a rechazar? Oye, hijo, veo que no tienes los papeles en orden. Por supuesto que no. Dios es el amor. Dios es un amor infinito que no niega ni rechaza a nadie. Y eso es la oblea, eso es la hostia. Entonces, en este video quería hablar de esto.
todos los que van a la iglesia, por favor, tómenme la hostia. Y si no te sientes muy cómoda todavía con hacerlo porque según tú estás en pecado, te falta la primera comunión o la confirmación o lo que sea, hazlo para que puedas tomar la hostia libremente y avances más rápido en el camino de la evolución. Ahora, ¿por qué estoy yo hablando de esto? Porque tengo yo un taller que se llama Cristianismo Avanzado y es un taller que justamente entendemos la religión de una manera mucho más profunda para abrazarla y comprender que es un camino hacia la libertad y hacia la realización, hacia la iluminación. Y considero que si tú te gusta la iglesia y sigues yendo, es buen camino al mismo tiempo que estás en estos talleres que yo ofrezco, terapias, para que conozcas que también es bueno combinar. Estamos en una época del smartphone. No solamente somos teléfono, también somos computadora, música. O sea, somos multifacéticos. Y lo mismo considero que debemos de aprender a nivel espiritual y psicológico. Entonces, si te gusta el cristianismo por ahí, a mí también me gusta el cristianismo, el budismo, la terapia alternativa, la meditación, el yoga, el masaje, el arte, la música, la danza. Yo me muevo por todos los caminos al mismo tiempo y me va muy bien. Y de alguna manera tengo una libertad ya energética muy amplia que me lo ha dado conocer todas estas escuelas. Y por eso puedo hablarte así, puedo hablarle al mundo así. De otra manera sería como, ¿quién se cree que es para decirle a los sacerdotes que se han equivocado diciendo que la gente no puede tomar la hostia y eso? Pues sí, hay una confusión ahí. Entonces simplemente utiliza tu sentido común. A eso te estoy invitando, a apelar por el sentido común. Dios quiere que avancemos para hacernos uno con Él o con eso, porque no es Él, no es ella. Es algo mucho más amplio que definirlo con un sexo. Es una condición amorosa, infinita, consciente, presente. Y la gente que ya ha tomado las terapias del despertar, talleres, consultas individuales, sabe que la sanación está totalmente conectada con el encuentro con Dios o contigo mismo, porque le llamamos Dios, pero para mí es el ser. Es el ser, es ser tú mismo, ser tú misma. Entonces, por eso se llaman terapias del despertar. Consiste en despertar al presente, a ver que esta realidad en la que estoy vibrando no es conocida, no la puede conocer la mente, no la puedo definir, no la puedo hacer conocida. Entonces aparece una sensación de asombro y dices, wow. Y en esa sensación de asombro se abre la energía y en esa apertura uno puede conocer a Dios, uno puede conocerse a sí mismo, porque lo que somos en verdad y en esencia es todo, es la totalidad. Cada uno es la parte, pero solo aparentemente, porque si disuelve la sensación de persona, yo separado del todo, que ese es el trabajo de las terapias del despertar, ir disolviéndonos para entrar en la totalidad, entonces ahí es donde te encuentras a ti misma o a ti mismo, como el océano completo y no como una ola. Y si somos el océano, esa es la realización del ser, esa es la iluminación, es lo que los maestros espirituales lograron y se vuelve muy gozoso, es la dicha, porque uno siente dicha, uno siente amor todo el tiempo.
miedo, se te quitan las dudas, la culpa, la vergüenza, la tristeza, el enojo. Hay una confianza en el futuro, en lo que venga, porque uno aprende a dejarse llevar. Uno confía en la fuerza misteriosa que mueve todo. Y la sensación de control de mi realidad, de estar tratando de protegerme de los otros, el miedo a mí mismo, todo eso se va disolviendo, como si fuera todo es una misma cosa que se puede ir cayendo y va surgiendo lo que siempre es, que es este momento. En este momento la creación está hecha. Entonces, al ser reconocido, se ilumina. Si no es reconocido lo que está hecho y estoy creyendo que tengo que resolver mi vida o resolver estas preocupaciones que tengo, no logro reconocer que ya es la creación. Y esta creación, este todo, este árbol, es todo esto que somos, es un milagro. Y conectar con la energía de que todo lo creado es un milagro es la iluminación.